Buenas tardes. En primer lugar, me sumo a los agradecimientos de nuestro presidente para el Ateneo, pero sobre todo a todos los aquí presentes por compartir su tiempo con nosotros. Gracias, de verdad. Los archivos militares son una de las fuentes más importantes de la historia. La historia se construye por los investigadores, por los historiadores, a partir de varias fuentes. Una de ellas, la principal, fuentes primarias, que se llaman, son los protagonistas de los hechos históricos. Luego también están como fuente de la historia las personas que en segundo plano, y sin tener el mismo grado de protagonismo, fueron también protagonistas de aquellos hechos. Los diarios, los testimonios escritos, los libros publicados con posterioridad al hecho, y cuanto más reciente, pues más valor tienen, más próximos a los hechos que describen, las hemerotecas, y ya llega un momento en que cuando están agotados estas fuentes nos quedan los archivos. Los archivos militares tienen, cada archivos civiles hay de muchas clases, pero el archivo militar tiene unas características propias que lo diferencian del resto de los archivos, y es que por lo general engrosan sus fondos en los momentos de crisis. Hay, digamos, una superproducción de documentación. Esos momentos de crisis se acentúan cuando la crisis se convierte en un conflicto armado, como es una guerra. Y no digamos cuando termina la guerra y no empieza la paz, sino empieza la represión, que eso a su vez genera un volumen importante de documentación, ya que el régimen emergente de ese conflicto, en lugar de dedicar todo su esfuerzo a la reconstrucción del país, pues dedica una parte muy importante a la represión sobre los vencidos. Bueno, a ver si soy capaz de quitar aquí una cosa que se me ha puesto aquí y que no consigo quitar. Madre, no hay manera de quitar esto, caramba. Bueno, vamos a ver, intentaré. Según es una ventana que se me ha puesto en mitad del texto y no me deja ver lo que pone. Bueno, milagros de la informática. El Ministerio de Defensa, en su propia página web, asegura que el conjunto de archivos militares que hay en España atesoran, guardan 150 kilómetros de estanterías llenas de expedientes militares, de documentos. Naturalmente, no todos son relacionados con la guerra civil. Y define, a su vez, la categoría de los archivos militares. Archivos militares nacionales no hay muchos, pero sí son muy importantes por el volumen y por la entidad de los documentos que atesoran. Y son los de Ávila, los de Segovia, Ávila, Segovia, Madrid, Guadalajara, el Archivo General de la Defensa, que es el más grande de todos, el Archivo General Histórico del Aire y el Archivo General Álvaro de Bazán de la Armada. También está el Archivo del Servicio Histórico Militar. Y luego hay una serie de archivos subalternos, que son los archivos, por ejemplo, muy importantes también, el Archivo Naval de Ferrol, el de Cartagena, San Fernando, o los archivos dependientes del antiguo Juzgado Togado Militar Territorial en Sevilla, en Granada, Almería y en otros muchos lugares de España. Construir la historia a partir de los archivos y del resto de las fuentes, de los testimonios que hemos dicho, es como intentar recomponer la historia de nuestro país, como si quisiéramos hacer un inmenso puzzle compuesto por miles de piezas, y cuantas más piezas consigamos reunir, más nítido y mejor definido tendremos el perfil de esa etapa histórica que queremos reconstruir. Por lo tanto, vamos a reunir el máximo número de piezas. No se puede negar al Ministerio de Defensa un notabilísimo esfuerzo en los últimos
8 años aproximadamente, por intentar mejorar, partiendo de una situación calamitosa, el estado de los archivos militares. Y yo tengo que aprovechar esta oportunidad que se me brinda aquí para rendir tributo de reconocimiento a la mayoría del personal que trabaja en esos archivos militares, que tratan, dentro de sus pocos recursos, de facilitarnos las búsquedas y facilitarnos también, en lo que pueden, el material que buscamos y de orientarnos sobre todo. El Archivo General de la Defensa es el último esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Defensa, que es un inmenso archivo que se ha gastado, perdón por la expresión, Dios y la madre, en millones de euros en habilitar un inmenso espacio de edificios detrás del cuartel general del aire en Moncloa, bajando por la calle Moret, por ahí, detrás. En este archivo se pretende, entre otros fondos documentales, concentrar todas las causas de los consejos de guerra realizadas por el régimen franquista desde el inicio de la guerra hasta la muerte del dictador. Ignoro el volumen total de causas, o sea, de expedientes que se concentran, pero solo en el archivo intermedio de Cartagena hay 22.000 expedientes, algunos han sido gordos. Calculen y multipliquen por las provincias que tenía España a cuántos cientos de miles de expedientes solo del tema de la represión franquista o la represión del bando rebelde durante la guerra civil en todo el territorio nacional. Estamos hablando de un volumen inconmensurable y la mayor parte ya han conseguido concentrarlo en Madrid. Felicito a los investigadores que vivan en Madrid, pero no puedo decir lo mismo de los que vivan en Barcelona, los que vivan en Tenerife o los que vivan en Santa Marta de Ortigueira, porque tendrán que desplazarse a Madrid para ver si les dejan ver esos sumarios. La razón del Ministerio de Defensa para concentrar todo ese volumen en Madrid, querer concentrar todas las causas en Madrid, faltan todavía algunos archivos por entregar su material, por ejemplo el de Cartagena, por la inmensa movilización que hizo de los estamentos culturales murcianos para que no se trasladaran, porque si no trasladaban, el camión estaba ya preparado. Se consiguió suspender, no anular, suspender la orden de traslado, que en cualquier momento, y estoy seguro que se producirá. Hablamos de 22.000 sumarios. Multipliquen 22.000 o 20.000 o 18.000 por el número de provincias. Pero ¿qué sucede? Un caso. El caso de las causas de los consejos de guerra contra decenas de miles de republicanos, no militares. Los militares son una inmensa minoría, contra civiles, sindicalistas, obreros, y todos los estamentos sociales fueron reprimidos durante la guerra por juicios militares. Es decir, que no es una represión dirigida contra los militares, sino dirigida contra toda la población. Resulta que se los llevan hace ya más de 10 años. Bien, pues hace unos 4 años me llama un periodista de una revista valenciana de temas culturales muy amplio, una especie de magazín cultural, se llama El Punt. Y me hace una entrevista telefónica y me comenta que hacía 4 años se habían trasladado todo el archivo de causas de la guerra civil de Valencia, del juzgado militar que había allí, a Madrid para este archivo nuevo que se ha creado, con el objeto de digitalizarlo, procesarlo informáticamente para que las búsquedas se puedan hacer, pues como hacemos con el Google, hacer un buen catálogo descriptivo de los fondos para que sea fácil localizar las referencias que buscamos los investigadores o los familiares que quieran tener información sobre sus antepasados. Y dijo, y ya han pasado 4 años y cuando alguien pide información, pasan 2 cosas. Primero, que los investigadores
con el traslado de toda la documentación, se paró la investigación, porque lógicamente la mayor parte de la investigación territorial se hace buscando los documentos que se han generado en ese territorio. Naturalmente, los investigadores de Pontevedra poco tienen que investigar en Valencia, solo de la tercera región militar, Valencia, Alicante y Castellón, más los de Murcia, Albacete y Cuenca, la tercera región militar. En esa zona es donde se genera la investigación. Si se lo llevan a Madrid, se acabó la investigación. Pues 4 años más tarde, varios investigadores piden a ver si han digitalizado. Y la respuesta es que todavía no hay ni un solo documento digitalizado. Si se llevan todo a Madrid y no se cumple la razón por la de ese traslado, ¿qué se está haciendo? En España hay 28 archivos militares. Un archivo es como la catedral donde se conserva la documentación militar de carácter histórico. Nadie se imagina que la Basílica de Santiago de Compostela esté gestionada por un monaguillo. Se supone que a cargo de un archivo de estas características tan importantes, por lo menos habrá un archivero. Pues no, señor. O no, señora. Para 28 archivos hay 23 archiveros. Pero no se preocupen, porque tenemos un cuerpo de capellanes compuesto por 89 curas militarizados, porque muchos tienen empleo militar, para que no falte la atención religiosa en las capellanías de las diferentes unidades, pagado naturalmente con dinero público. ¿Qué sucede? Que hay un auténtico colapso en el servicio. Tras la promulgación de la Ley de la Memoria Democrática, que reconoce a los familiares, no de las víctimas, sino de los protagonistas republicanos, el acceso a la información que la administración, en este caso militar, tiene sobre ellos, pues se produce una avalancha de peticiones de información. Algunos, o bien de iniciativa propia, o personas que les ayudan, buscan en la base de datos accesible a través de Internet, por ejemplo, la base de datos PARES, se llama así, son las siglas, que son del Ministerio de Cultura, y intentan buscar algo. Pero si buscan, aparece una referencia, esa referencia se refiere casi siempre al Centro Documental de la Memoria de Salamanca, pero no remite a documentación de la autoridad militar. Entonces, se dirigen al Ministerio de Defensa, y el Ministerio de Defensa les pasa las direcciones de correo electrónico de los archivos militares, que son un montón. Busque la dirección de correo electrónico o escríbale con correo electrónico a ver si le contestan. Bien, ¿qué sucede? Que con este avalancha que hay de peticiones, en los archivos se colapsan, están colapsados. En este momento, hoy, pueden pedir un documento a cualquiera de los archivos militares referido a cualquier personaje, a cualquier protagonista republicano de la guerra civil o no republicano, y le van a decir que si lo encuentran, tranquilo, porque pueden tardar con demora de hasta 6, 8 y hasta un año en darle, si lo encuentran, el documento. Naturalmente, eso supone un auténtico colapso, es decir, no es voluntad del personal que trabaja en los archivos ni de los archiveros, es que no tienen recursos, no tienen medios. Entonces, la falta de medios es un test que sirve para definir el compromiso, en este caso, del Ministerio de Defensa, que no tiene problema en organizar un desfile aéreo, que la semana que viene tendrá lugar para celebrar el 40 aniversario, creo, del ala 21 en la base de los Llanos de Albacete, para que vuelen 5 Eurofighters. Bien, el vuelo de un avión inferior al Eurofighter, como es el F-18, una hora de vuelo vale 18.000 euros, según cifras del propio Ministerio de Defensa. Y sin embargo, no hay dinero para la digitalización de fondos enteros que, al no estar digitalizados, obligan al investigador a estar dando palos de ciego en los archivos buscando el dato perdido. Sucede que uno de los grandes problemas que hay para los investigadores
que tratan de construir, o de, mejor dicho, de reconstruir la historia sobre la República, la Guerra Civil y el franquismo, es que obliga a una consulta presencial. Claro, usted no puede llamar al Archivo General de la Defensa pidiendo datos sobre su bisabuelo o sobre su abuelo y que se los mande, porque dirá que ese trabajo de investigación se tiene que hacerlo el investigador o el interesado, no lo va a hacer el archivero, no puede dedicarse a ir buscando la documentación. En todo caso, si está referido a una persona, puede decirle, pues sí, aquí hay un expediente, y entonces esa persona lo puede solicitar, ya se lo mandarán un trimestre de estos, naturalmente, previo pago de su importe, eso no es gratis. Ya hablaremos del importe, brevemente. Aquí pasa algo. Esto es el CNI. Bueno, ya me ha desaparecido ahora ya que estoy terminando. ¿Qué sucede? Otra dificultad añadida para los investigadores son los catálogos descriptivos insuficientes. Es decir, los archivos tienen fondos documentales enormes sobre temas variadísimos. Entonces, si las personas que tienen curiosidad o son amantes de la historia y quieren saber algo pues sobre el hundimiento del crucero Baleares, el marzo de 1938, y usted llama al archivo de Cartagena y dice, oiga, ¿qué documentación tienen sobre la batalla de Cabo Palos? Y le dicen, no podemos decírselo, dígame un nombre. Y digo, no, si eso es lo que busco yo, que me digan qué expedientes hay para aprenderme los nombres, quiénes mandaban los barcos de un bando y del otro, quiénes eran los que dirigían la artillería, quiénes fueron los que le tiraron los torpedos al crucero Baleares, no, eso no, usted diga los nombres. Es decir, pero ese hecho como cualquier otro, ¿no? Como sobre la guerra en el Cantábrico, en el año 36 y 37, el mes de agosto, ¿no? Pues no, nombre y apellido. Fuera de nombre y apellido, el archivo de Ávila, por ejemplo, pues tiene mejores catálogos descriptivos. Describen hechos, no solamente nombres de personas, sino describe hechos. Oiga, ¿qué tiene sobre la gran fuga de presos del fuerte, del presidio de San Cristóbal, en Pamplona, en el año 38? Pues mire usted, sí tenemos, te lo pueden facilitar. Pero la mayor parte de los archivos digan nombres y ellos buscarán y le dirán si lo tienen o si no lo tienen. Toda esta serie de dificultades que hay para la investigación da como consecuencia que uno va al archivo para hacer una investigación. Yo llevo 32 años, algo sé de archivos militares, porque nos he recorrido los archivos intermedios no, pero los 6 que he nombrado estatales, todos. Y son estancias de lunes a viernes, varias veces. Entonces, aparte, hay posibilidad de hacer autocopia. Es decir, el colapso que tiene es tan grande que han tenido recientemente, entonces menos de un par de años, han tenido que acceder a que los propios investigadores, con documentos que no están digitalizados, dárselos y ellos con sus propias cámaras fotografiarlos. Pero hay un límite, 60 fotos. En el Archivo Naval de Cartagena, donde yo me he pasado media vida fotografiando causas como los consejos de guerra, actualmente hay una única persona que está investigando, que es mi buena amiga Piluca Sánchez, que lleva casi fotografiado, porque digital, claro, los casi 22.000, terminará este año, 22.000 sumarios. Pues ya se los podrán llevar a Madrid cuando quieran, una vez que los tienen ella. 2.000 sumarios, 2.000 fotografías he sido capaz de hacer en un día. Puede parecer increíble. A mí me lo parece increíble porque yo no he pasado de 1.000. Pero ella lleva tantos años, lleva tanta gracia, 2.000. Si tuviera que pagar por esas imágenes, en el supuesto de que estuvieran digitalizadas, a 30 céntimos serían 600 euros diarios lo que tendría que pagar. Bien,
Eso es imposible. Cuando uno pide fotocopias, se la mandan un trimestre de esto, quizás a fin de año o de este año. Pero claro, esos precios, una investigación de una sola persona puede ser, pero cuando se hace una investigación sobre un hecho en el que intervienen cientos o miles de personas y hay que leerse muchísimos documentos para intentar aprovechar de un tiro así de gordo, a lo mejor pues unas cuantas páginas, eso es inabordable por ninguna investigación. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que al no estar subvencionada de ninguna manera la investigación, son los investigadores que tratan de recomponer lo que no se ha escrito, lo que falta por escribir sobre el periodo de la República y de la Guerra Civil en la investigación militar, tienen que pagarlo de su bolsillo. A 30 céntimos, yo he sacado unas 200.000 fotografías. Hagan la cuenta, a ver cuánto habrá costado. Sí, me costarían las imágenes si tuviera yo que pagarlas. Sería imposible. Termino diciendo que la ley de secretos oficiales vigente desde 1968, es decir, en un periodo que se imaginan y que muchos han conocido, es una ley obstruccionista totalmente. Y además es una ley que se la han soltado cuando les ha dado la gana, cuando el investigador tenía marchamo pues, del régimen. Y esto no solamente en el periodo de la dictadura, sino durante la democracia. Hay investigadores que sí han podido acceder a fondos, no solamente del Ministerio de Defensa, sino del Ministerio de Asuntos Exteriores, y no les han puesto ningún problema. Cuando han ido investigadores independientes, no digo de la cuerda contraria, no, independientes, o sin manifestar ninguna simpatía ideológica, pues no han podido, porque la ley dice que está vigente. De hecho, hay sumarios como el del 23F, que tiene 18.000 folios, pueden verlo, está en la web del Ministerio de Defensa, y se encuentran no en el Ministerio de Defensa, sino en la caja fuerte. Hay 2 ejemplares y uno de ellos está en la caja fuerte del Tribunal Supremo. Desde 1981 hasta hoy solo han sido autorizadas por una comisión especial que se tiene que reunir para autorizar a 10 personas, pero para temas jurídicos, no para investigación histórica. Eso, claro, estamos hablando de un tema muy sensible, porque todos sabemos las implicaciones, las imputaciones que hay, probadas y no probadas, en relación con la complicidad de la corona en la organización y desarrollo de ese intento de golpe de Estado. Hay otro problema gordísimo sobre el acceso a la documentación de los servicios de inteligencia militar, pues a partir del órgano creado por Carrero Blanco hasta nuestros días. Los investigadores que han intentado eso es una caja fuerte blindada. Hay una ley de protección de esa documentación que fue modificada, se intentó arreglar un poco esto en el año 2016 con la ley de modernización, perdón, no es una ley, es un reglamento de modernización de los archivos militares, en los que coinciden diferentes cuerpos legales. Por ejemplo, la ley de defensa de la ley de datos personales, de defensa del honor, de la integridad, de la propia imagen, la ley de patrimonio nacional de 1986. De todas esas leyes confluyen sobre el derecho del acceso a la información, pero hay leyes contradictorias. Por ejemplo, la ley de plazos. En la ley de patrimonio se establece que los documentos son accesibles para todos los españoles, salvo los clasificados como secretos, con 2 plazos: 50 años del último documento que esté transcurrido, desde el último documento que está incorporado al expediente, o 25 años desde el fallecimiento de la persona implicada en ese documento. Bien, y con esto acabo. Yo hago un trabajo de investigación local sobre una ciudad que tenía 63.000 habitantes en el 39, Lorca, provincia de Murcia, hoy región de Murcia. Y pido las hojas de servicio, esto al Ministerio del Interior, que también se merece un apartado porque tienen muchas cosas en común. 11 funcionarios de la plantilla de policía que había a partir de mayo del 39 en la ciudad, dedicados ¿a qué? Prioridad 1, a reprimir a los republicanos. Y doy 11 nombres. De los 11 nombres, como sabía que me iban a pedir la partida de defunción, pido al decanato del juzgado de Lorca, del que depende el registro civil, la partida de defunción. Y me dan la de 2. ¿Qué sucede?
que los funcionarios de policía, como otros muchos funcionarios del Estado en aquella época y hasta una época muy posterior, tenían destinos de ámbito nacional, los trasladaban de arriba para abajo, de aquí para allá, tanto si eran maestros, guardias civiles, policías, lo que fuera, delegados de industria, lo que fuera, los trasladaban de aquí para allá, o guardias forestales. Con lo cual, vais a saber dónde han muerto los otros 9. Uno pudo morir en su pueblo de no sé dónde, el otro... ¿Cómo sé yo el día que murieron? Pues claro, 50 años desde la fecha del último documento incorporado al expediente sería tan sobradamente, pero tengo además que justificar que han transcurrido 25 años desde la muerte. ¿Y cómo lo sé? ¿Cómo se puede construir la historia de un... O sea, ¿cómo se puede reconstruir un hecho histórico? Pero si el histórico está protagonizado por personas, pero las personas no son entes independientes que están solas dentro de un terremoto histórico, se relacionan con mucha gente. Pero si a mí, por esa ley, por proteger los datos de esas personas, me dan un documento, el que me dan, porque al final consigo que me manden del archivo histórico del Ministerio del Interior 2 expedientes, y de los 2 expedientes, bastante gruesos, no hay un solo nombre que no esté tachado, pero tachado digitalmente, que en negro, que no se puede leer qué pone ahí. Entonces parece como que ese policía estaba solo en la comisaría, no desarticuló ningún grupo clandestino, y si lo desarticuló, ¿de qué sirve si no sé quiénes están ahí? Bueno, yo únicamente lo que quería transmitirles con mi intervención, que ya sé que me he pasado el tiempo y termino y les doy las gracias y pido disculpas, es que si los archivos militares, sin que haya una apuesta no por el gobierno, que cambian los gobiernos, sino por el Estado, por las administraciones públicas, por promover y facilitar a los investigadores el acceso a los documentos, lo que se está manteniendo son los tópicos y los mitos que están ya muy consolidados en el imaginario popular respecto a épocas muy convulsas. Y entonces, pues con razón, les digo que la historia la escriben los vencedores, y dicen por ahí que tampoco es historia la escrita por los vencidos. Estoy de acuerdo, pero naturalmente los que están escribiendo la historia de los vencidos tendrán que tener acceso con las mismas facilidades a la historia que han escrito durante 40 años sobre los que ganaron la guerra civil. Pues no termino nada más. Muchas gracias. Serenos y alegres, valientes y osados, cantemos soldados el himno a la lid de nuestros atentos el orbe se admire y en nosotros mire los hijos del Cid. Soldados,